¿Alguna vez te has despertado, y al levantarte te sientes algo confundido? Bueno, es algo que me pasa a veces, pero, esta vez creo que la desorientación que tenía no era la causa de lo que estaba mirando. Lo que estaba observando era un cielo azul que era hermoso, entonces me senté fijándome que el lugar era un bosque, que tenía el pasto demasiado grande, comprendiendo que este lugar no era recomendable estar en el suelo. Rápidamente me levanté antes que un insecto se metiera en mis pantalones. Todavía recordaba la vez que un montón de hormigas rojas se metieron en mis pantalones. Ese día sentí los piquetes de las hormigas en todo su esplendor, y en una zona que era vital para un hombre. Pero al levantarme, me fijé que el pasto era más grande de lo que pensaba, hasta que de repente un pensamiento me vino a mi mente: ¿qué demonios hacía en este lugar? No recordaba que fue a un bosque, para después perderse. Así que intenté recordar lo que hice el día de ayer, y no recordaba nada. Ni siquiera tenía el más mínimo recuerdo de qué hice el día anterior, entonces decidí en ignorar la razón de cómo llegué aquí. Ahora lo más importante es llegar a casa y después pensar en algún tipo de excusa, para que no me agarren de madrazos con la chancla. Entonces, decidido en llegar a casa, me puse en marcha, aunque no me percaté de que una mochila estaba en el suelo y eso hizo que me tropezara, y cayera de cara en el suelo. Entonces con rapidez me levanté y miré la mochila, quedándome confundido. Con curiosidad chequé el contenido de la mochila, y lo que estaba en la mochila solo era una enorme bolsa de pan, varias latas de comida y una gran bolsa hecha de papel con café adentro. Mirando por todas partes y notando que nadie me estaba mirando, agarré la mochila y me lo llevé. Después de un largo rato caminando pude salir de esa hierba. Y aparentemente aparecí al frente de una ciudad, extrañamente conocida, y cuando miré hacia atrás me di cuenta que ese bosque y esa hierba alta ya no estaban. Estaba completamente incrédulo, así que varias veces froté mis ojos para ver si no era una ilusión, pero el bosque que había atravesado con la hierba alta ya no estaba. Ahora lo único que veía era una pared hecha de concreto. No entendía lo que acababa de pasar. En mi mente pasaban muchas preguntas pero que no tendrían respuesta, y lo más peor era lo que vino después. Cuando estaba a punto de caminar, me fijé que un niño tenía un peluche de un Bulbasaur, pero ese peluche se estaba empezando a mover. Está bien, ni una vez más dudé de mi vista, pero cuando otra persona apareció de repente, pero esta vez con un Charizard caminando a su lado, quedé totalmente pasmado por ver a un Pokémon. Después más y más gente aparecieron con diversos Pokémon tipo siniestro, tipo fuego, tipo hada, y otros Pokémon. Si antes estaba pasmado, ahora mi mente explotó. Tardé unos momentos para que mi mente volviera a su estado normal. Una vez que eso pasó, corrí desesperadamente hasta llegar aquí, y después platicando esto contigo creo que ahora me siento un poco más mejor. ¿No lo crees, estatua de Rayquaza? ¿A quién quiero engañar? Esto es absurdo. ¿Cómo puede existir esas cosas? ¿O acaso fui transportado en este mundo? Eso tendría sentido, aunque la forma de teletransportarme es curiosa. Bueno, creo que tal vez existe la forma de regresar a mi mundo. Es cierto, creo que si utilizo a ese Pokémon regresaré a casa. ¿Cómo se llamaba? ¿Hirachu? ¿O tal vez Hirachi? Bueno, como sea, lo importante es encontrar ese Pokémon, pero ¿cómo le haré? Después de pensarlo mucho, decidió dejar ese Pokémon de lado. Por ahora necesitaba información, así que nuestro protagonista salió en busca de respuestas en donde estaba parado, pero en el medio del camino notó que las nubes se estaban poniendo en un tono muy gris, y no pasó mucho para que algunas gotas de agua cayeran. Entonces nuestro protagonista buscó un refugio para resguardarse de la lluvia. Para su buena suerte pudo encontrar un pequeño refugio.
El refugio era un lugar donde se esperaban los autobuses. Aparentemente estaba hecha de madera, aunque se notaba de lejos que era demasiado viejo, y aparentemente alguien le dejó un tremendo hueco en la pared, pero sin perder tiempo se apresuró para entrar. Afortunadamente el techo se veía que estaba hecho de concreto. Un suspiro de alivio dio nuestro protagonista, después de una hora esperando que la lluvia se calmara sin resultados, decidió sacar un poco de pan porque tenía un poco de hambre, así que sacó la bolsa de pan, y agarró 2 barras de pan. Uno lo dejó al lado de él, y el otro ya se lo estaba comiendo, pero en eso un ligero viento golpeó a nuestro protagonista y él sintió un tremendo frío que no pudo ignorar. Afortunadamente él traía un suéter, así que se arropó el máximo que se pudo para no sentir ese frío. Y cuando terminó su barra de pan iba a agarrar la otra, pero cuando miró al lado de él notó que la barra de pan había desaparecido. Rápidamente miró hacia el otro lado, donde había dejado la bolsa del pan. Para su alivio miró que todavía seguía llena, entonces para asegurarse guardó la bolsa en su mochila, pero sin antes agarrar otro pan, que tenía la forma de un cuernito, y se lo metió en el bolsillo de su suéter. Pero una vez más ese frío regresó, aunque nuestro protagonista se dio cuenta que no había viento, y el lugar donde provenía este frío intenso venía a un costado de él. De repente el frío desapareció repentinamente. El protagonista se quedó confundido, y después sintió como una cabecita estaba adentrándose a su bolsillo, que había guardado el cuernito. Lentamente se dirigió su mirada a su bolsillo, notando un pequeño Pokémon de color azul, pero al verlo bien se notaba que no había comido en varios días. Sus patas traseras se notaban bastante dañadas. En general por todo su cuerpo notaba raspones y unas cuantas moretones. Sintió verdadera preocupación. Sabía que los humanos del mundo Pokémon jamás harían este tipo de cosas, pero sin esperarlo miró como ese Pokémon terminó cayendo hacia el suelo. Antes de que tocara el suelo, nuestro protagonista pudo agarrarlo a tiempo. Con lentitud sacó la cabecita de su bolsillo, notando que también tenía unos cuantos raspones en su cara, y este pequeño Pokémon era Glaceon, que apenas se podía mover. Sin perder tiempo lo acostó a un costado de él, para ver cómo estaba del otro lado de su cuerpo. Para su sorpresa, encontró una firma que tenía las iniciales de J.K., un símbolo quien era el causante de este atroz acto, pero ahora eso no era lo más importante, era que este Pokémon necesitaba comida y eso le daría. Velozmente abrió su mochila, buscó una de esas latas. Afortunadamente encontró una adecuada lata de comida. En su etiqueta decía sopa con verduras. Prontamente abrió la lata y buscó en la mochila si había algo más que podía utilizar. De pura chiripa encontró un plato y una cuchara escondidos abajo de toda esa comida, y de momento solo utilizaría la cuchara. Improvisadamente se detuvo y probó un poco de la sopa. Increíblemente, sabía demasiado rico, pero después agitó la cabeza, y con sumo cuidado empezó a darle de comer al Pokémon. Después de un rato la sopa había acabado, y el Pokémon se veía mucho mejor. Sintió un gran alivio a ver el Pokémon que se estaba recuperando, hasta que se dio cuenta de un detalle. Miró fijamente la cuchara que tenía a la mano, y con una súbita pregunta que estaba grabado en su mente dijo: ¿Pero qué rayos, cómo llegó esta cuchara y el plato en la mochila? Pero antes que siguiera pensando de dónde sacó esas cosas, repentinamente sonó un sonido que lo asustó. Rápidamente miró atrás, solo para mirar un autobús que previamente no estaba. Antes de siquiera pudiera preguntarse de dónde salió ese autobús, la puerta se abrió y al frente de él
había un hombre, que estaba completamente encapuchado, solo se podían ver las manos, y sus manos tenían un tono azul, de forma sobrenatural. Antes que pudiera decir algo, el encapuchado solo señaló dos lugares, y su propio cuerpo se movió sin haberlo ordenado, y él miró cómo estaba recogiendo todas sus cosas, incluyendo al Pokémon, y después se sentó en aquel autobús. La única parte que podía mover libremente era sus ojos, y lo que estaba observando era que, por adentro del autobús era como cualquier otro, pero adentro había figuras en negro que estaban sentados, de forma inquietante, y él sentía que esas figuras en negro lo estaban mirando. Antes de que se diera cuenta, él se había quedado dormido. Una vez más ese frío regresó, y lo despertó, pero cuando abrió los ojos y observó que estaba en otra parte, lo primero que hizo al despertar fue caer en pánico. Se preguntaba qué había pasado porque su cuerpo se estaba moviendo como si estuviera consciente, y quién era esa persona encapuchada, además porque se quedó dormido. En su mente pensaba que todo no tenía sentido, pero antes que pudiera seguir en pánico, él sintió que algo se estaba frotando en su pierna derecha, así que observó su pierna, solo para contemplar que ese pequeño Glaceon estaba frotando su cabeza en su pierna, y lo estaba mirando con una carita muy feliz. Su pánico fue calmada como si le lanzaran una cubeta fría, pero fue reemplazada por una curiosidad tremenda. Entonces con lentitud se estaba acercando una de sus manos a la cabecita del Pokémon. Y el Pokémon correspondió acercando su cabecita a la mano de nuestro protagonista. Nuestro prota sintió una abrumadora felicidad, que no pudo evitar abrazar el Pokémon con sumo cariño, pero después, cuando estaba sintiendo una enorme alegría, llegaría alguien que cortaría ese momento. De improviso nuestro protagonista fue agarrado de la playera, y lo estamparon en una pared cercana. Completamente confundido miró a su atacante, pero lo único que pudo ver era un puño que se dirigió a una de sus mejillas. El golpe fue demasiado ligero que no provocó ningún daño físico, pero cuando esa persona iba a seguir golpeando el pequeño Glaceon, rápidamente la neutralizó con un ataque de hielo, que hizo soltar a nuestro protagonista y que se separaran. Esto fue aprovechado por Glaceon poniéndose al frente de nuestro protagonista protegiéndolo. Maldito desgraciado, ¿cómo has podido lastimar a este Pokémon? Debería torturarte por haberle hecho esas cosas. A ver, creo que hay un enorme malentendido de todo esto. Y por cierto, gracias por interrumpir un momento tan bonito, pero gracias a eso tú me darás unas cuantas respuestas. Sí, cómo no, pero primero te voy a dar una paliza para que aprendas que un animalito indefenso no debes maltratar, así que prepárate. Para comenzar, este pequeño Pokémon yo lo rescaté, yo no fui el perpetrador de esas heridas del pequeño Pokémon. Además, por favor necesito que alguien me explique lo que está pasando aquí. Estoy completamente desesperado, y también confundido. Si quieres te puedes quedar con el Pokémon, pero necesito que alguien conteste mis preguntas. Está bien, nada más porque se nota en tu cara que estás muy desesperado por respuestas, pero que te quede claro, si dices estas cosas solo por salvar tu pellejo, no te salvarás de la tremenda paliza que te voy a dar. Entonces sígueme, hablaremos en la comisaría de Jenny. Después de unos cuantos minutos habían llegado a la comisaría. Al entrar fueron recibidos por la oficial Jenny, y esta misma hizo una expresión de incredulidad tremenda, que hizo confundir a nuestro prota y su acompañante, solo para que después la oficial Jenny se daría una tremenda bofetada para ver si no era un sueño. Esto desconcertó a los dos que acababan de llegar, pero después gritó unas palabras que sorprendieron a nuestro prota y su acompañante, y las palabras eran: ¿cómo sigues con vida?
Después de eso fueron llevados a una sala de interrogación, acompañados con el pequeño Glaceón. Después de 5 minutos nuestro protagonista estaba sentado en una silla, con la oficial Jenny y con su acompañante que estaban al frente de él. Extrañamente no había ninguna mesa y eso le daba un poco de curiosidad, porque en los interrogatorios siempre había una mesa. Bien, comenzaremos con la interrogación. Primero que nada daré unas cuantas preguntas, y espero que las contestes todas. Primera pregunta. ¿Has aparecido en un bosque con hierba alta? Eso es correcto. Segunda pregunta. Caminaste y encontraste una salida de ese bosque, pero al voltear ya no estaba el bosque, sino que apareciste en una ciudad. Ok, eso es demasiado preciso, pero sí. Tercera pregunta. En un punto te sentiste muy confundido pero te calmaste, pero de repente empezó a llover y te refugiaste en una especie de parada de autobús. Esto sí me está preocupando, pero hay ciertos detalles que no pasaron como en la pregunta, pero sí casi pasó así. Cuarta y última pregunta. Extrañamente aparece un Pokémon de la nada y te preocupas por él y no sabes qué hacer porque el Pokémon está muy desnutrido y no tienes comida para darle, y lamentablemente llega un autobús y extrañamente miras a una persona encapuchada y pierdes control de tu cuerpo. Empieza a caminar hacia el autobús dejando atrás del Pokémon. Después te desmayas y apareces en una banca sentado. Bueno, exactamente sucedió así, pero la parte del Pokémon sí me ocurrió, pero afortunadamente tuve comida para darle, y extrañamente también traje el Pokémon conmigo, y si se lo pregunta dónde está conmigo. No sé por qué el Pokémon se metió en mi chaqueta. Hey amiguito, puedes salir. Al terminar esas palabras el Pokémon salió de la chaqueta de nuestro protagonista, pero nada más que cambió dramáticamente, y nuestro protagonista y la mujer que lo acompañó estaban completamente sorprendidos porque al ver ese Pokémon, ya no vieron a ese pequeño animalito desnutrido, sino a un Pokémon sano y saludable. Antes de que pudiera hablar nuestro protagonista, respondió la oficial Jenny. Todos los puntos concuerdan, y más con esa apariencia que tienes, que por cierto es la apariencia de una persona ya difunta. Eso significa que provienes de otra realidad. Ya me lo esperaba, pero dígame, han llegado más personas como yo, ¿verdad? Y también sabe cómo regresarme a mi mundo. Espera, ¿cómo que una persona ya difunta? Disculpa, ¿me puedes pasar un espejo? Después la chica que lo había acompañado por suerte tenía un espejo de bolsillo, y entonces se miró directamente su rostro, solo para quedar en shock al verse su apariencia había sido cambiada, y era exactamente la de Subaru de Re:Zero. Antes de poder caer otra vez en el pánico, la oficial Jenny lo tranquilizó, pero después le dijo muy seriamente que es probable que jamás llegaría a casa porque la mayoría de las personas que llegan en ese mundo es porque les dieron una oportunidad más para vivir, ya sea que su muerte fuera tan horrible, tan asquerosa y repugnante, tan asquerosa que su misma deidad los manda para acá. Cuando terminó de explicar eso la oficial Jenny, nuestro protagonista no tenía ninguna palabra que decir y solo una pregunta, que se repetía en su mente una y otra vez, y era ¿cómo rayos murió? Y en serio su muerte fue tan horripilante que merecía una segunda oportunidad. Luego de un tiempo la oficial Jenny explicó otras cosas que no escuchó nuestro protagonista, porque estaba sumergido en sus pensamientos y los recuerdos del pasado, y por accidente dijo un nombre que por impulso pronunció. Así que Arthur Morgan es un nombre muy peculiar pero también bonito. Bien, comenzarás tu aventura. Dime cuántos años tienes. Tengo 20 años.
y con esas palabras selló su camino, y aunque sería un camino muy largo sabía cómo confrontarlo, no por nada que siempre se repetía una frase muy icónica, y dice así: al final todo estará bien, y si no está bien no hemos llegado al final. Fin del capítulo prólogo.